La casa del rincón abre sus puertas una vez más. Toma asiento, pero no te confíes. Dicen que cada historia guarda algo más que simples palabras, algo que observa, algo que espera. Esta noche no es la excepción. Lo que estás a punto de ver o escuchar no es solo un relato, es una advertencia. Apaga la luz, sube el volumen, y si escuchas algo detrás de ti, no voltees. Bienvenido a la casa del rincón. Todo comenzó hace 5 años. Verás, yo crecí en compañía de mi mamá, debido a que no tuve papá. Para esto, también me tocó vivir en compañía también de mis abuelos. Todo el tiempo me la pasé en la casa de ellos. Al ser en ese entonces el único nieto, tendrían que cargar conmigo. Yo nunca fui una carga para ellos, por lo que los apoyaba en todo lo que ellos necesitaran, ya sea para cuidar a los animales, ayudar a mi abuelo a construir cosas, o incluso ayudar con las cosas de la casa que necesitaran reparaciones. Prácticamente mi abuelo se convirtió en mi papá, ya que gracias a él sé muchas cosas y logré ser útil en la mayoría de los trabajos donde estuve. Como te dije, esto pasó hace 5 años. Estando en el trabajo recibí una llamada de mi mamá, diciendo que mi abuelo estaba muy enfermo y fue internado en el hospital. Nosotros sí sabíamos que estaba enfermo, pero nunca pensamos la gravedad de la situación. Cuando llegué al hospital estaban todos mis primos y tíos. Tuvimos noticias de mi abuelo al día siguiente cuando salió el doctor y nos explicó que tenía un cáncer muy avanzado de estómago. Como te dije, nosotros sí sabíamos que estaba enfermo, pero nunca nos enteramos que era cáncer. Cuando el doctor dejó entrar a mis tíos de uno en uno, yo me acerqué al doctor y le dije que me explicara la gravedad de la situación. En pocas palabras nos dijo que nos está dejando entrar para despedirnos de él, que era algo muy avanzado, que realmente se necesitaba un milagro para que siga adelante en ese estado. Cuando me dijo eso, todo mi mundo se derrumbó. La persona más importante para mí, mi abuelo, mi padre, estaba a días o incluso horas de vida. Yo ese día no entré a verlo, no quise verlo en ese estado. Cuando regresé a mi casa, parte de mí aceptó la realidad. Aceptó que mi abuelo se iría de este mundo, pero otra parte no quería. En mi casa, como muchos, tengo mi altar con mis santos. Recuerdo que todo el día me la pasé rezándoles por la salud de mi abuelo. Pedí que lo levantaran de esa cama y que me dieran un milagro. Al día siguiente volví al hospital, pero simplemente empeoró. Ahora tenía muchas mangueras conectadas en su cuerpo. De ahí supe que jamás saldría del hospital. Regresando a mi casa, pensé en algo erróneo. Pensé que si Dios no me oye, alguien más sí lo haría. En ese entonces le pedí a la Santa Muerte por la salud de mi abuelo. Le dije que si me haría ese favor, que le daba la mitad de lo que me quedara de vida y se la diera a mi abuelo. Ese día fui por veladoras y conseguí una pequeña figurita de ella. Le seguí pidiendo que sobre todo me quitara la mitad de lo que me quedara de vida y se la diera a mi abuelo. Ese día corrí por flores y le hice una ofrenda y un altar de rápido. Cuando llegó la noche, me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño muy raro. Estaba en el hospital con mi abuelo. Él me tomó de la mano y me dijo que estaba muy feliz de haberme cuidado. Yo le agarré la mano y le dije que haría lo que fuera para que se quedara más tiempo con nosotros. Mi abuelo solo se volvió a recostar en su camilla y desperté. Cuando regresé al hospital todos mis tíos estaban reunidos porque mi mamá los llamó. Mi mamá no me llamó para no alterarme. Cuando de pronto sale el doctor y nos dice a todos una noticia. El doctor nos dice que el cáncer desapareció y mi abuelo se recuperó. El doctor de broma dijo que le diéramos gracias al santo al que nos encomendamos. Días después, mi abuelo fue dado de alta, después de muchos estudios. A día de hoy que te escribo, mi abuelo está mejor, sonríe, corre y parece que le dieron un segundo aire. Ahora no sé si la niña blanca escuchó mi petición, pero si fuera así, estoy en deuda con la Santa Muerte. Llevo 12 años trabajando de conserje en una escuela. Como conserje sabrás que tengo que ser de las primeras personas en llegar a la escuela y ser la última en irme. En la escuela, en la que una vez estuve, tenía que cubrir los turnos de la mañana y la tarde. Esta decisión la tomé debido a que en ese tiempo tuve una crisis económica y tenía que pagar muchos gastos que tenía. Era por eso que acepté sin pensarlo. La hora de apertura de la escuela era a las 6 de la mañana y finalizaba a las 9 de la noche. La escuela es muy grande, pero sobre todo, había algo que siempre me llamaba la atención. Justamente hay unos salones que están más alejados que los demás. Estos, siempre las 2 últimas horas estaban vacíos. Muchas veces, cuando hacía el aseo, en esos salones siempre tenía la sensación de que algo me veía. A veces tenía esta sensación porque algunos alumnos me venían a ver, ya sea para saltarse las clases o hacerme compañía. Siempre era la primera cosa. Por eso me acostumbré a esa sensación. Un día tuve que limpiar el teatro de la escuela. Tenía un escenario y de vez en cuando se utilizaba,
pero aún así se tenía que limpiar. Esa vez estaba limpiando ese lugar cuando escuché que del escenario o templete se oyeron golpes. Yo pensé que eran las bancas o que incluso llegué a pegarle algo. Me quedé callado, esperando otro ruido, pero no pasó nada. Cuando seguí barriendo y me acercaba más al escenario, volví a escuchar ese golpe. Me volví a quedar callado, y efectivamente se volvió a escuchar otro ruido. Dejé mis cosas recargadas en los asientos del teatro y me acerqué. Cuando subí, para ver de dónde venía el sonido, me volvieron a pegar en la madera del escenario. Tuve escalofríos porque estaban tocando bajo mis pies. Fue ahí cuando salí de ese lugar y me calmé un poco. Siempre me llevé bien con todos los de la escuela, y en los consejos técnicos de cada mes me acerqué a un maestro. Era el maestro más viejo de todos, que tenía más tiempo trabajando en la escuela. Le expliqué lo que me pasó ese día, y él me dijo que era algo normal que pasaba en ese lugar. Él me explicó que anteriormente esa escuela era un campo de entrenamiento de los revolucionarios, y que justamente la parte del teatro estaba conectada por túneles a otros lugares, usándolos como forma de escape en caso de peligros. Él me dijo que cuando descubrieron a los revolucionarios, muchos usaron los túneles para huir, pero que no muchos lo lograron. Él me dijo de broma que los que me tocaron eran las almas de los revolucionarios, que querían llamarme la atención. Yo solo me reí y lo tomé con humor. Los días siguientes fueron tranquilos, pero aún tenía curiosidad por esos túneles, y tenía que comprobar si era cierto. Las ventajas de ser un conserje es que tienes acceso a muchos lugares donde la mayoría no puede entrar. Sé que estuve mal, y puedo arruinar mi reputación, así que no digas mi nombre, por favor. Ese día, en mi hora libre, entré al teatro. Tenía mis materiales, ya sabes, simulando como que limpiaría ese lugar. Cuando me dispuse a encontrar la dichosa entrada del túnel, nunca la encontré. No fue hasta que recordé que me tocaron la madera del escenario. Al subir y prestar atención, noté una especie de compuerta que era parte del suelo. Al abrirla, finalmente lo encontré. Un túnel hecho con piedras y un camino de tierra suelta, donde se me hundieron los pies. Muy adentro de mí sentía que había encontrado un tesoro. Era como una satisfacción que no puedo explicar. Decidí avanzar poco a poco, debido a que no supe dónde iba ese túnel, ni qué peligros tenía, o si estaba derrumbado por el tiempo. Al avanzar otro poco más, sentí un bajón de temperatura. Pensé que era porque estaba bajo tierra, pero no. Cuando uno de mis pies se atoró en la tierra, me quedé quieto. Cuando sentí que algo tocó mi cuello, era algo frío, y pensé en arañas o animales, hasta que escuché un susurro que me dijo, vete. En ese momento despertó mi conciencia y salí corriendo de ese lugar. Subí por las escaleras de madera. Una de ellas se rompió, pero eso no evitó que saliera. De la impresión, podía escuchar mi corazón latir en mis oídos, pero sobre todo, tenía unas ganas horribles de vomitar. Ese fue el mayor susto de mi vida. Después de eso, una compañera llegó para tomar el turno que yo cubría. Cuando ella llegó, le expliqué la leyenda local y sus precauciones de ese lugar. Ahora, yo puse una regla. Nadie entra a ese teatro después de las 5 de la tarde. Nadie se opuso a mi petición, y algo en mí supo que también les pasó algo similar a los demás. Hola, ¿qué tal? Soy de la Ciudad de México. Siempre los fines de semana salgo con mi familia para comprar los bienes y souvenirs. Para ello tomamos la camioneta y nos vamos a comprar a una bodega de ahorro. Los que son de México sabrán a qué me refiero. Era temprano, pues aprovechamos ese horario para evitar el tráfico y encontrar las cosas que buscamos sin que estén agotadas. Cuando llegamos a este establecimiento, buscamos un espacio libre para estacionarse. Justamente, toda la parte de enfrente estaba llena de autos. Parece que ese día todos se pusieron de acuerdo para llegar a esa hora. No encontramos estacionamiento, así que tuvimos que darle la vuelta para ver los otros espacios más alejados. Encontramos uno, pero era en la parte trasera del establecimiento. Siempre me estaciono de reversa para que el auto salga siempre de frente. Cuando comencé a estacionarme, mirando por los espejos, noté que algo corrió detrás de la camioneta. Rápidamente frené para evitar algún accidente. Me bajé de mi camioneta para ver, pero no había nadie. Estábamos solos en ese lugar. Me volví a subir a mi camioneta para finalmente estacionarme bien. Rápidamente olvidé el incidente para dedicarme a las compras de toda mi familia y hacer la cuenta de todo lo que nos íbamos a llevar. Al salir, cargamos todo en el carrito y comenzamos a subir las cosas a la camioneta. Cuando todos estuvimos arriba, di marcha para irnos, pero ahora noté como si alguien corría en la parte de enfrente. Pero era algo pequeño, era como un niño que corrió frente a la camioneta. De nuevo frené de golpe, pero ahora mi esposa también lo vio. Ahora no me ganaría, y me bajé rápido. Cuando me bajo y corro para un lado de la camioneta, veo que algo se mete debajo. Pensé que sí, era un niño jugando, no podía arrancar y sobre todo, no podía pasarle la camioneta por encima. Me agaché para ver, pero no había nadie.
Para esto también mi esposa se bajó y lo primero que hizo fue buscar lo que vimos, pero nunca lo encontramos. Puedo decir que era una silueta, pequeña, era transparente, pero sobre todo era muy rápida. Ese día en la noche mi esposa habló sobre el incidente que tuvimos. Yo solo le dije todo lo que vi desde que llegamos. Mi esposa dijo que solo estábamos cansados y que nuestra vista nos jugó una mala broma. Solo para evitar más sucesos así, decidimos cambiar de súper y jamás volver a ese lugar. Hola, ¿qué tal? Soy tu vecino de la Casa del Rincón. Como sabes, aprovecho este espacio para agradecer a todas y cada una de las personas que nos apoyan. Este mensaje será un poco breve. Tenemos planes para la siguiente semana. Tenemos ya un video hecho. Este video estará enfocado especialmente a la Semana Santa. 2 relatos que nos explican que hasta en esos días puede ser liberado el mal. No se te olvide que soy tu vecino, el de la Casa del Rincón. Toma asiento y relájate, porque continuamos con las historias. Soy policía preventivo. Lo que pasó fue personal. Me encontraba en el turno nocturno de las 22 a 6, asignado a una caseta de vigilancia en tramo carretero. A las 2:30 horas me encontraba en la cabina, en 18. Todo estaba con calma y sin novedades. Mi servicio en esta caseta es el monitoreo de cámaras activas, junto al resguardo de las unidades, y si se da alguna situación, recurrir al orden. A las 2:34, la cámara 4 presentó una interferencia. Lo manejé como un 1034, que corresponde a una falla de equipo. Solo realicé servicio, manualmente, como se me enseñó. La imagen como de costumbre regresó, pero ya no estaba limpia la imagen. Justo algo se encontraba en el estacionamiento de la caseta, un lugar que estaba reservado para los elementos. Al principio, como siempre, decidí sacar una conclusión propia. La más acertada era de una persona que se encontraba agachada. Posterior a mi hipótesis, confirmé que no. Lo que vi tras el monitor lo puedo describir como una figura de baja estatura, no más de 1 metro. No portaba uniforme, ni algún rastro de identificación a simple vista. No era reflejante a la luz de la zona. En mi mente me surgió un 10-12, que es una situación de vigilancia. Para ello tomé mi linterna y salí a hacer verificación en campo. Me encontraba en 10-22 del perímetro de la caseta. Recorrí todas las unidades del estacionamiento, pero no encontré a nadie. Estaba solo como de costumbre a esas horas. Cansado de recorrer la zona, decidí regresar a la cabina. Cuando llego a mi zona de vigilancia, noté algo. Ahí seguía, estaba en la pantalla. La figura se movió y ahora se encontraba cerca de la unidad 3. Se volvió a agachar y empezó a mover las manos en la llanta delantera. Simplemente me quedé observando, esperando algún otro movimiento, y entonces la llanta comenzó a bajarse. A lo que me refiero es que comenzó a perder aire. Esto lo hizo sin herramienta o sin alguna otra intervención. Ahí ya no lo manejé como una falla. Eso ya era un 1033 real. Intenté acercar la imagen, pero justo en ese momento la figura se detuvo y volteó directo a la cámara. Era como si lo tuviera de frente y me mirara directamente. Lo que vi esa noche lo describo como algo con un rostro que presentaba deformidad. Los ojos eran grandes, la boca como estirada. En resumidas palabras, era algo que no era normal. De nuevo volví a perder la transmisión de la cámara. No quería volver a restaurarla manualmente, pero para mi sorpresa, a los pocos segundos la imagen volvió. Cuando volvió la imagen, ya no estaba en esa cámara. Se movió a la cámara 2, que es el área de los vehículos asegurados. No hubo desplazamiento, no hubo salto de encuadre. Simplemente estaba ahí. Ahí fue cuando sentí escalofríos y tuve la sensación de que algo no estaba bien. Aún así tomé el valor de nuevo y salí para hacer la verificación física. El resultado fue el mismo. No había nadie. Regresé corriendo a la cabina y cerré la puerta con llave. Cuando noté que la cosa había entrado parcialmente a la cabina en el momento cuando yo salí, se llevó herramientas, una radio y comida que dejé en mi lugar de trabajo. Después, simplemente desapareció. No corrió, no se ocultó, no salió del cuadro de la imagen, simplemente dejó de estar. A las 3:12 horas, hice una inspección final. Unidad 3, llanta baja confirmada. Vehículo, puertas abiertas. Inventario, herramientas y materiales faltantes, sin daños y sobre todo, sin huellas. A todo esto pensé que sería cansancio de mi parte, pero encontré algo más. Las grabaciones estaban dañadas, y en lo poco visible, esa cosa no contaba con sombra. Al finalizar mi turno, di aviso al supervisor. Se me dio la orden de no escalar el hecho. Era como si fuera algo normal la desaparición de las cosas. Simplemente seguí la orden, y de las 2 a 3 horas no prendo cámaras de seguridad y mantengo cerrado mi zona de trabajo. Lo que te quiero contar le pasó a mi padrastro.
Cuando mi padre nos abandonó de muy chicos con mi mamá, él estuvo ahí. Al principio nos costó entender su relación con mi mamá, pero al final fue parte de la familia. Ella falleció hace mucho tiempo, y en mi mente quedan las muchas historias que él me contaba. Al ser la mayor, me la pasé la gran parte del tiempo con él. Aunque no tuvimos lazos de sangre, me contaba muchas cosas con confianza, como si fuera su hija, y son cosas que le agradezco infinitamente a donde esté. Él me contaba que tenía la costumbre de comprar ropa de segunda mano, en un tianguis de un pueblo cercano de aquí. Él se la pasaba todo el día buscándonos de puesto en puesto ropa para nosotros, por lo cual se le hacía muy tarde. Él tenía un remolque, en el cual nos llevaba de pueblo en pueblo buscando cosas o comprando cosas para nuestros estudios. Mi mamá se dedicaba a coser ropa, por lo cual mi papá le compró una máquina para coser. Ellos fueron felices así. Un día mi mamá tuvo un encargo que hacer, pero no tenía tela suficiente. Mi papá bajó en su remolque con la intención de apoyarla. Total, se le fue el día completo buscando las telas, que cuando lo notó, ya era noche. Nunca supimos la hora de lo que le pasó, porque nunca fuimos de usar ni comprar relojes. Cuando llegó a la casa estaba todo mojado, y olía muy mal, olía como la mezcla de orines concentrados. Pero además de ese olor, se le sumó el olor a huevos podridos, o a gas, de ese que se utiliza para las cocinas. Cuando mi papá llega, se cambia de ropa, y de paso le quitó el arrio al burro, que estaba también empapado de líquido. Mi mamá al verlo y olerlo le dijo de broma: ¿Qué te pasó? ¿Te orinó la bruja? Mi papá solo se rió y dijo: Hasta en eso eres adivina, mujer. Mi papá se sentó y nos contó que a mitad de camino sintió más frío de lo normal y sintió fría su espalda. Para esto sintió como algo la agarró del cuello y le pasó la mano por detrás de la nuca. Al voltear un poco hacia atrás, notó una figura. Vio unos pies que colgaban. Él ya sabía que por las historias se trataba de una bruja, y como por arte de magia, mi papá cargaba un pequeño espejo de mano. Lo abrió y trató de verlo reflejado. Sí, se trataba de una bruja, una mujer fea, con marcas de vejez en la cara. Tenía el cuerpo frío, pero sobre todo, la reacción que tuvo la bruja al verse en el espejo fue de espanto. Dice que dio un grito, y fue ahí cuando sintió humedad, como sudor. Cuando esta bruja desapareció, mi papá aceleró el rumbo, y notó que una bola de fuego saltaba de árbol en árbol. Mi papá toda su vida fue de campo, así que sabía los atajos para reducir el camino, y fue así como la dejó atrás. Nosotros no le creímos su historia, pero aún seguía ese olor, y llegó todo mojado. Me encantaría que mi papá siguiera con vida para que te contara la historia un poco mejor. Así que donde esté ahora mismo, espero que tenga ganado el cielo.